La Cenicienta Imperfecta, parte 6. Ya en la mañana, todos los trabajadores estaban felices porque por fin les habían dado vacaciones. 4 días y 3 noches en un hotel de lujo. Se marchaban felices, pero menos Zoran. Sus compañeras le preguntaban si acaso no va a ir, pero esta malvada les decía que todavía tiene mucho trabajo que hacer, que irá después. Mientras tanto, la pobre Jeon se encontraba encerrada en la habitación junto a los canes, quienes ya se habían percatado de su presencia. Y ya Jeon se despertaba, vestida con un hanbok muy extraño. Mientras tanto, Taehae y Jaehae se encontraban preocupados, porque al parecer su abuela estaba diagnosticada con demencia. Pero Taehae pensaba en lo que dijo su abuela, de que su padre debería estar muerto. Recordaba que cuando su padre estuvo enfermo, su madre los había enviado a ellos dos con sus abuelos, y a su vez le había advertido que él debe cuidar de su hermana y no permitir que nadie, ni siquiera su padre, se la lleven. Así que le parecía extraño que hoy, al igual que esa vez, les hayan impedido volver a la casa. Jaehae le decía que a lo mejor su madre no quiere que ellos estén ahí porque esa chamana estará en casa, haciendo que Taehae se pusiera mucho más nervioso. Mientras tanto, ya preparaban todo para el ritual. La chamana, junto a su ayudante, que es su hija adoptiva, llevaban todos los implementos y herramientas necesarias para realizar el ritual. Mientras tanto, esta bruja ya empezaba a cortar la serpiente para obtener su sangre. Mientras tanto, Jeon estaba encerrada y amordazada, y en ese cuarto no sabía qué es lo que estaba pasando y por qué Zoran le había hecho eso. Al poco rato aparecía la madre de Maengwa, con su carita de yo no fui. Mientras tanto, Zoran le llevaba el desayuno a Maengwa y le preguntaba por su esposa, pero esta traicionera le decía que ella se había ido temprano al hospital porque estaba muy enferma. Pero a Maengwa esto le parecía extraño porque incluso había dejado su teléfono. Zoran quería tocarlo, pero él la rechazó. Sin embargo, como sabía que ella es amiga de Jeon, quería saber cómo está de salud Jeon, y esta viborita obviamente le mentía, porque en realidad Jeon estaba encerrada junto a su suegra, quien obviamente no tiene buenas intenciones. En esa habitación, la madre de Maengwa, al ver que Jeon no tenía ni una herida, supo que es verdad, su energía es muy poderosa, por lo que podrá superar las cosas malas que han estado molestando a Maengwa. Jeon no entendía a qué se refería esta mujer, pero su suegra le aclaraba que si ella estuviera en su lugar, de seguro haría lo mismo con tal de salvar a su hijo. Y así finalmente esta mujer le confesaba a Jeon que el destino de ella y el de su hijo se van a intercambiar, y que ella la va a sacrificar para que su hijo se salve. Jeon le decía que ella tampoco estaba sola, porque su padre vendrá a buscarla, pero Jeon le contó que es una lástima porque él no la va a rescatar, ya que le había dado una buena cantidad de dinero para que se marche. Jeon no podía creer que su padre le haya hecho eso. Le preguntaba si Maengwa sabía de esto, y esta mujer le dijo que sí, que de hecho él estaba muy agradecido por el sacrificio que ella estaba haciendo. Y con esto Jeon perdió por completo la esperanza en él. Mientras tanto, Maengwa en su habitación había caído profundamente dormido, y con esto aprovecharon para poder cortarle un poco de cabello. Y a los minutos, a la pobre Jeon le ponían un poco de monedas en la boca, incluso un pañuelo con el cabello de Maengwa. En eso vio a Zoran, quien decía que esto realmente es aterrador. Aparte de ello, le ataban unas cuerdas en el cuello de Jeon, preparándola así para el ritual. La chamana daba inicio ya con el ritual de sacrificio. Pidió que le trajeran de inmediato a Jeon, pero cuando fueron a verla, ella había desaparecido. Al poco rato, la bruja llegaba a confirmar si es cierto lo que le habían dicho, y se llevó una gran sorpresa. Los canes, Thor y Loki, que estaban en ese lugar, pues la habían ayudado, y ella estaba furiosa. Pero Jeon le recordaba, fue ella quien pidió que los criara, y por eso pensó que Jeon estaría resguardada en este lugar, pero ella ya se había escapado. Mientras tanto, Jeon salía corriendo de la casa, muy agradecida con sus pequeños cachorros, quienes a punta de mordidas habían logrado liberarla, dándole así el tiempo necesario para poder escapar. Valió la pena alimentarlos, pero como en esa casa habían vigilantes hasta en el baño, pues no sabía cómo salir de esa prisión, más porque ya habían sido alertados de que ella se había escapado.
Mientras tanto, Maengwa, que se encontraba inconsciente en su habitación, tenía un sueño en donde veía a Jion huir, y aunque él trataba de detenerla, no regresaba ni siquiera a mirarlo, hasta que estuvo a punto de lanzarse a un vacío enorme. Ante esto, Maengwa despertaba asustado, y al cerciorarse de que no había nadie en la casa, entró a la habitación de Jion. Tampoco la encontraba, pero por la ventana vio dónde estaba. A los pocos segundos estuvo cerca de ella preguntándole qué hacía ahí. Trató de tocarla, pero ella inmediatamente lo rechazaba porque tenía mucho miedo. Él le contaba sobre el sueño extraño que había tenido, pero esta vez Jion lo enfrentó, preguntándole por qué había escondido la foto de su padre. Él quería explicarle, pero ella ya no quería escuchar más, porque sentía que todo lo que decía es una mentira. Jion estaba furiosa, porque él le había quitado la oportunidad de poder estar con la única familia que le quedaba. Maengwa le decía que él también es su familia, y ahí fue donde las cosas estallaron, porque Jion le dijo que nunca fueron una familia, y esas palabras dejaron en shock a Maengwa. Mientras tanto, Taehae regresaba a casa, ya que después de lo que su abuela le había dicho, de que uno de sus hermanos está enfermo porque le habían traspasado la mala suerte, se daba cuenta de que hay algo extraño en su familia. Así llegaba a la entrada de la casa. Mientras tanto, Maengwa trataba de evitar que Jion se marche, porque obviamente sin ella no va a poder vivir. Jion cada vez se ponía más furiosa porque ya sabía qué es lo que busca de ella. Recordaba la confesión de amor que le hizo y todo lo que le había prometido, y ahora sabía que todo para que ella se quede a su lado. Así que esta vez iba a ser firme en su decisión, y con un empujón lo alejó de ella. Jion ante esta oportunidad salió corriendo, mientras que Maengwa estaba sufriendo un colapso. Jion, mientras escapaba, lloraba porque Maengwa aún en estos momentos seguía mintiéndole, y además había permitido que ella sufra así. Estaba tan desesperada que no se dio cuenta de que se había chocado con alguien, y esa persona era Taehae. Estaba sorprendido de verla llena de lágrimas y vestida así, pero Jion no tenía tiempo para explicarle nada. Lo único que le pedía es que la saque de ese lugar. Mientras tanto, en la casa, la madre de Maengwa estaba furiosa y desesperada. Envió a sus guardias para que la busquen y se la traigan de inmediato, y que si no quiere cooperar, que utilicen cualquier método para traerla. Los guardias le decían que habían investigado en toda la casa, pero no había nadie. Lo que sí le contaron es que Taehae había regresado a casa y luego se fue. Supuestamente había olvidado algunos documentos, y así fue como lo dejaron salir tranquilamente. Pero ahora se daban cuenta de que quizás él fue quien se llevó a Jion en el auto. Taehae en verdad estaba ayudando a Jion. La tenía escondida en el auto, aunque él quería saber qué es lo que había pasado. ¿Acaso peleó con su hermano? Jion esta vez no podía confiar en nadie, y más cuando vio que él recibía una llamada de su madre, a la cual inmediatamente Taehae rechazó. Le preguntaba el por qué había dicho que odia a su hermano, ya que es la primera vez que la había escuchado decir algo así, y entre lágrimas. Él quería saber a dónde piensa ir, pero Jion solo quería irse lo más lejos posible, donde nadie puede encontrarla. Pero a los pocos minutos Taehae se daba cuenta de que lo estaban persiguiendo. Jion se puso nerviosa porque sabía que la estaban buscando a ella. Quieren atraparla y llevarla con Maengwa porque él la necesita para liberarse de su terrible destino. Y esas palabras dejaron a Taehae muy sorprendido. Mientras tanto, en casa, Maengwa, quien había colapsado, era trasladado inmediatamente al hospital. Taehae, por otra parte, no se detenía ante la persecución porque iba a ayudar a Jion. Luego de un poco tiempo, al final, él se detuvo, y los guardias rápidamente fueron hacia él, diciéndole que llevara de nuevo a la señorita a la casa. Taehae, de la manera más tranquila, les decía que por qué la buscan en su auto. ¿Acaso creen que él estaría solo, dando un paseo con su cuñada? Les preguntaba si acaso fue por eso que lo perseguían como locos. Aunque en realidad Jion ya no estaba en el auto, se había escondido muy cerca de ahí, y al tener mucho miedo de que la descubra, decidió huir. Y por otra parte, los escoltas, al ver que no había nadie en el auto, se marcharon. Por otro lado, In-yoon estaba desesperada. No sabía qué hacer, pero si de algo tenía la certeza, era que debía encontrar a Jion a como de lugar, porque no había mejor recipiente que ella. Soran, que estaba junto a ella, se llevó su buena reprendida y amenaza, ya que la madre de Maengwa le prohibía que le cuente a su hijo lo que estaba pasando.
pero al poco rato Zoran entró a la habitación de Maengwa en el hospital y, queriendo aprovechar la situación, quiso tocarlo, mientras susurraba que este pobre niño no sabe nada, aunque él reaccionaba de inmediato, tomándola fuertemente de la mano y le preguntaba qué es lo que él no sabe. Zoran, al ver su mirada, le produjo miedo, y él de forma tangente le decía que le cuente lo que estaba pasando, ya que había visto a Jeon con una ropa extraña. Esta loca empezó a gritar para que alguien vaya rápido, para que vean que ya está despierto, pero como Maengwa sabía perfectamente cómo manipular a las personas y cómo hacerles dar miedo, tomando un esfero, se la puso en el cuello, amenazando a esa traicionera de que si no le contaba enseguida la verdad, se va a lastimar y luego la culpará a ella de haberlo hecho. Zoran sabía que no tenía otro camino, se arrepentía de haber terminado involucrada con una familia de locos, así que no tuvo de otra que contarle a Maengwa que ella solo cumplía órdenes, que hubo un evento especial en la casa, que aunque no sabía muy bien los detalles, solo se pudo percatar que estaban haciendo oraciones por él que está enfermo, y le decía que igual ahora no podían hacer nada ya que Taehae se la había llevado. Maengwa ante esto se quedó en shock. Pero por otro lado, luego de que esos escoltas se marcharon, Taehae quería ir a ver a Jeon, pero se llevó una gran sorpresa al ver que ella ya se había marchado sola. Jeon decidió salir corriendo porque sabía que después de todo Taehae es hermano de Maengwa, así que ella no podía confiar en ningún pariente de esa familia. Tenía que escapar por su cuenta. Mientras corría por la calle vio que un auto se acercaba. Pensó que la habían atrapado, así que rápidamente volteó hacia una esquina tratando de esconderse, pero para su sorpresa alguien la atrapó. Por suerte no eran los guardias, sino un habitante de los alrededores, quien se asustó al verla así vestida, incluso pensó que era un fantasma, pero minutos después la ayudaba. Jeon le contaba que su esposo la está persiguiendo y el hombre decidió llevarla a casa, en donde habían muchos perritos. Él pensaba que de seguro ella les tiene miedo, pero Jeon adora a los perros. A los pocos minutos aparecía la esposa y el señor le contaba todo a ella. Rápidamente la señora, muy asustada, le decía a Jeon que debió haber denunciado a su esposo, porque seguramente la golpeó. Jeon en el fondo sabía que no podía decirle nada a esta familia, ni mucho menos denunciar a esa otra por lo millonarios que son. Así que lo único que hizo fue pedirles que por favor le presten un teléfono. Ella buscó la dirección donde se supone se hospeda su papá, y cuando llamó a ese lugar le informaban que ya esa habitación había sido desocupada, que incluso había pagado todo el alquiler atrasado y que ya no se encuentra ahí. Jeon ante esto se sintió devastada porque no entendía qué había pasado con su padre. Recordaba que quedaron en encontrarse ahí, pero así recordaba las palabras de In-jo y ahora sabía que lo que dijo es verdad. Aunque en eso aparecía un chico que al parecer la conoce y muy bien. Por otro lado, Maengwa había pedido prestado el celular de Zoran para pedir refuerzos. Al poco rato aparecía un enfermero para según trasladar al paciente para hacerle unos exámenes, pero en realidad lo que hicieron fue sacarlo del hospital, ya que eran nada más y nada menos que los socios de Maengwa, sus antiguos guardaespaldas. Maengwa les había pedido ayuda porque necesita encontrar a Jeon como de lugar. Por otra parte, el chico que se encontraba con Jeon le contaba que esta es la casa de sus tíos. La guió hasta el dormitorio de su primo, el cual en esos momentos no se encontraba ahí porque está estudiando en el extranjero. Jeon se sentía feliz de haberse encontrado con alguien que conocía, porque él había sido su amigo de la secundaria. Él quería que le cuente lo que estaba ocurriendo, pero obviamente ella no pensaba decirle nada. Y él, al ver que no era momento para hacerle preguntas, decidió ir en busca de ropa para que ella pueda estar más cómoda. Jeon ante esto también le pidió de favor que si Maengwa la busca o pregunta por ella, no le cuente dónde está. Pero este chico le decía que no tiene nada de qué preocuparse porque al menos él ni siquiera el número de teléfono de Maengwa tenía, y que al parecer Maengwa solo tiene el número de contacto de ella, ya que desde la escuela Maengwa siempre estuvo cerca de ella como si estuviera obsesionado con ella. Incluso le prometió protegerla y esconderla muy bien de Maengwa. Tras quedarse sola, Jeon sentía como todo su cuerpo temblaba y le dolía, y recordaba la traición de su esposo, algo que la puso muy triste. Mientras tanto, Maengwa le contaba a Kim y a Jeonju sobre lo que se había enterado de su enfermedad y de cómo iban a utilizar a Jeon.
Incluso, Jeon lo culpaba por haberle escondido la fotografía de su padre. Pero Kim y Jeonju se lo dijeron, no debía ocultarle eso. Maengwa en su momento quiso decírselo, tan solo esperaba el momento en que ella también le dijera que lo quiere. Pero ese momento no llegó. Maengwa quería saber si es que ellos habían sabido algo del padre de Jeon. Kim le contó que el padre de Jeon está hospedado en un hostal, así que Maengwa decidió que deberían encontrarlo de inmediato, aunque Maengwa no quería que Jeon esté con Taehae y le molestaba que ella siga buscándolo a él. Por otro lado, Taehae había buscado a Jeon por todos lados, pero no la encontró. Al poco rato recibió una llamada de su hermana, quien le informaba que debe regresar a casa, ya que su padre está de vuelta, y había dicho que Jeon y Maengwa han desaparecido. Mientras tanto, Maengwa, ahora que había salido de esa cárcel, no estaba dispuesto a volver, porque sabía que nuevamente lo van a encerrar, y como no podía ir a un hotel bueno, pues el señor Kim le ofrecía hospedaje en su casa, aunque tenía que avisarle antes a su esposa. A los pocos minutos Kim llamaba a su mujer, la cual estaba molesta porque no sabía qué tipo de amigos llevaría a su casa. Y cuando abrió la puerta y vio a Maengwa, se sorprendió mucho. Kim, con una sonrisa nerviosa, le contaba que él no es solo su amigo, sino también su jefe. Por otro lado, en la casa, Hin-Joon interrogaba a Soran para saber quién se había llevado a Maengwa. Tras ver las cámaras, ya supo quién era el culpable. Y al poco rato aparecía su esposo, el cual furioso le reclamaba el no haber cuidado a Maengwa como corresponde. En eso llegaba Taehae, y a su vez se ofrecía a encontrar a su hermano, pues él desea proteger a su familia. Un poco más tarde, Taehae recibía una llamada de un número desconocido, y era Maengwa, porque quería hablar con Jeon. Pero Taehae le contaba que ella ya no está con él, que había huido. Más bien le dijo que él no debe dejarse atrapar, o nunca más saldrá de la casa. Luego de decirle esto, colgó, y Maengwa al escuchar esto, estaba sorprendido, porque su hermano al parecer piensa ayudarlo, y no encontrarlo para llevarlo a casa. Por otro lado, Jung-ho se encontraba débil y molesto, ya que su amuleto de la buena suerte se había perdido. La chamana que llegaba le entregaba un talismán para que lo ayude hasta que Maengwa regrese. La bruja le decía que necesita a esa chica para salvar a su hijo, pero Jung-ho le expresaba que ella no es la necesaria. Solo necesita a Maengwa para poder seguir viviendo, y así se evitará más problemas, ya que cuando Maengwa estaba solo, pasaba mucho mejor. Esta bruja le decía que no podía creer lo que él decía, y eso le molestaba muchísimo, porque obviamente ella también se encariñó de Maengwa. Pero Jung-ho le dejaba en claro que ahora solamente necesita que su hijo regrese, y ella seguirá teniendo dinero mientras él viva. Por otra parte, Jeon no sabía qué hacer. Pensaba en ir con la señora Choi, pero no tenía ni siquiera su número de teléfono. No sabía qué hacer, pero justo en ese momento su amigo le decía que ella podía quedarse en casa el tiempo que sea necesario y que nadie la descubrirá, ya que el transporte estaba alejado de ese lugar. Mientras tanto, en la casa del señor Kim, le informaba a Maengwa que habían encontrado al padre de Jeon. Está en un casino ilegal cerca del barrio, pero ella no está con él. Maengwa, al escuchar esto, decidió que era mejor capturar al papá de Jeon para saber qué es lo que realmente había pasado. Maengwa estaba muy intranquilo porque no sabía dónde está Jeon, además de que ella nunca tuvo amigos. Él había sido el único, o eso es lo que él pensaba. Maengwa estaba tan desesperado que envió por redes sociales que busca a su esposa, quien se había escapado, y para rematar, su peor enemigo había visto esa publicación, el cual obviamente conoce muy bien a Jeon, y conoce al amigo que se encuentra con Jeon, quien había llegado a verlo porque tenía algo que puede valer mucho dinero, y así hicieron negocios. Mucho más tarde, Maengwa, mientras revisaba las redes sociales, vio que Danny, su enemigo, publicó una foto del hanbok que llevaba Jeon la noche que escapó. Maengwa en la preparatoria había sido muy celoso y tóxico con Jeon, y obviamente tiene pasado con Hee-wook, el amigo que ahora ayuda a Jeon. En ese tiempo, Hee-wook le había pedido que le entregara un libro a Jeon, libro que despedazó Maengwa, y como compensación le dejó dinero, pero claro, era una advertencia que no debe acercarse a Jeon. Era por eso que esta vez, Hee-wook al ver esa publicación le había contado a Danny, el enemigo de Maengwa, para que atormentara a Maengwa y así vengarse de él.
Y claro que lo consiguió, pues Maengwa, al ver la publicación en donde estaba el hanbok de Yeon, estaba furioso. Quería eliminar a ese tipo y aunque Kim y el otro intentaban pedirle que se calme, Maengwa no iba a dar marcha atrás. Mientras tanto, el rival de Maengwa estaba feliz porque había logrado molestarlo. Así de golpe recibía una llamada de Maengwa. Dado a esto, Ji-wook le sugería aprovecharse de esto. Al momento, Danny contestó la llamada y quedaron en encontrarse muy pronto. Pero para eso, Maengwa debe asistir solo. Kim estaba preocupado porque tenía miedo de que el presidente lo atrape y lo vuelva a encerrar. Y a pesar de que Maengwa decía que con una gorra bastaba, era imposible que con ese rostro tan bello pase desapercibido. Pero él ya quería irse de ese lugar. De golpe, la esposa de Kim llegaba asustada. Les advertía que deben esconderse porque los hombres del presidente están en el edificio y ya la habían interrogado, preguntándole si su esposo había ido a trabajar hoy. Así que les dijo que desde que su esposo fue despedido la pasan muy mal. Su esposo bebe hasta el cansancio y obviamente ayer también bebió. Claramente mentiras, pero aún así Maengwa deseaba irse. Pero para ellos, incluso si se pone una gorra y una mascarilla, llamaría de golpe la atención, así que debían encontrar la manera de que no lo reconozcan. Y ahí estaba la esposa de Kim. Tenía una fantástica idea. Mientras tanto, Jeon se encontraba en casa de su amigo Ji-wook, ayudando en agradecimiento por su hospedaje. Conversaba con la señora, quien no entendía por qué se casó tan joven. ¿Acaso se embarazó? Y claro que no. Pero por ello, Jeon recordaba a Maengwa, lo mucho que confiaba en él, pues él también había sido todo para ella. Más tarde, al lugar de encuentro entre Maengwa y su rival, Danny, llegaba una hermosa dama que llamó tanto la atención de todos, incluso Danny al verla se asombraba. Grandotas como a mí me gustan. Se acercó a ella, pero de la nada, esta mujer lo sujetó por el cuello y lo obligó a ingresar a esa habitación de golpe. Al verla detenidamente, Danny ahora sí sintió el verdadero terror, porque esa hermosa mujer era nada más y nada menos que Maengwa, quien deseaba saber ya dónde se encuentra Jeon. Iba a romperle su mandarín en gajos, pero recordaba el consejo que le dio Kim. No violencia, paz interna. Así se sentó un momento para hablar con él, y Danny le comentaba que siempre había querido ser su amigo, pero Maengwa no quería perder el tiempo, solo quería saber si Jeon está bien. Danny le dijo que sí, está bien, y que le dirá dónde está, solo después de ver su comportamiento. Maengwa estaba molesto, lo amenazaba, que si toca un solo cabello de Jeon, pagará las consecuencias. Mientras tanto, Jeon, que se encontraba lejos de ahí, pensaba en qué hacer, si volver a su pueblo natal o quedarse en este lugar, pero definitivamente tenía que huir. De pronto sintió que a sus espaldas alguien se acercaba. Estuvo a punto de darle con el rodillo, pero para su sorpresa era Ji-wook. Jeon había terminado de hornear unas ricas y deliciosas galletas para los perros, y al sentarse a conversar con su amigo, Ji-wook quería saber cómo terminó casándose con Maengwa. Quizás por amor, pero ella confesaba que no lo ama. En realidad, ella siempre ha sido solo una sirvienta. Así recordaba todo lo que hacía por Maengwa, quien le pedía que lo acompañara a cenar, la obligaba a ver películas con él, e incluso la tenía como exterminadora de insectos. Pero todo esto era para mantenerla a su lado, y como lo hacía ofreciéndole dinero por su compañía extra, ella terminó seducida por el dinero. Un poco más tarde, Jeon se encontraba fuera de la casa pensando, hasta que de pronto aparecía Ji-wook preguntándole si podía darle las galletas a los perros. Jeon dijo que sí y lo acompañaba. Al verlos comer también recordaba a Loki y Thor, y los extrañaba mucho. Al ponerse triste, Ji-wook acarició su mejilla, sorprendiéndola. Por otro lado, Maengwa continuaba tratando de que Danny le dé información. Ofrecía dinero, pero Danny no quería eso, simplemente ser su amigo. Maengwa estaba dispuesto a ser su amigo, pero Danny se aprovechó de la situación. Le pedía que si eso desea entonces, que se arrodille ante él y ruegue para conocer el paradero de Jeon. Por otro lado, mientras los otros perros comían, Jeon se percató de que un pequeño cachorro se encontraba aislado. Ella, al mostrarle una galletita, él rápidamente se acercó. Fue un poco brusco con ella, y Ji-wook se sorprendió, pues ese cachorro es muy bravo y muerde a cualquiera que se le acerca a tocarlo. Jeon, al escuchar esto, vio a ese animalito con tristeza, pues sabía que él, al igual que ella, se siente solo.
Por otro lado, Maengwa había accedido a la petición de Danny y terminó arrodillándose ante él. Y como Danny quería vengarse por la humillación que le hizo aquella vez, le vació una botella de vino en la cabeza. Maengwa estaba furioso y loco para rematar, y según hacer sufrir a Maengwa, le dijo que Jeon está con Choi Hee-wook, un amigo de Jeon que siempre había estado interesado en ella. Además, si Jeon está con él, eso no significa que le ha sido infiel. Así se reía de Maengwa, pero Maengwa, qué tranquilidad ni que nada. ¡Te rompo tu madre! Y ahora sí, Ya valió. tras medio molerlo a golpes, Kim y Jeonju ingresaron a verlo, pero Maengwa ya estaba llamando a la policía para hacerse responsable de lo que había hecho. Al poco rato, la policía llegó, sacaba a la dama y todos se preguntaban quién es ella, pero Kim y Jeonju estaban resguardándolo. Querían saber qué pasó y Maengwa rápidamente les pidió que investiguen a Choi Hee-wook, ya que él está con Jeon, y así a la pobre dama se la llevaron presa. Digo, se lo llevaron preso. Es que sí parece una dama. ¿Y qué dama? Pero bueno, para Maengwa era mejor la cárcel que regresar a su casa. Por otro lado, Jeon se encontraba en la sala junto al pequeño cachorrito. Ese pequeñín que antes no confiaba en nadie estaba junto a ella y era muy cariñoso. Hasta la señora de la casa se sorprendía, pero Jeon, al ver a ese perrito, pensaba en el por qué le recuerda a Maengwa, aunque en el fondo tenía miedo de que su esposo salga herido y que vuelva a enfermarse, porque Maengwa es débil y está igual que ella, solo. De la nada, en la televisión se publicaba sobre el escándalo de Maengwa Hyun, quien estaba vestido de mujer, y obviamente eso era una deshonra para la familia, pues consideraban un pasatiempo horrible vestirse de mujer y atacar a un hombre, aunque le quedó perfecto el atuendo. Ante este escándalo, su hermana y su hermano se encontraban muy molestos porque sabían perfectamente que esto afectaría la imagen de la empresa. Además, la prensa había ventilado que después de 20 años en el anonimato, el hijo de la familia Hyun aparecía en público. ¿Y cómo apareció? Se preguntaban el por qué lo escondían. ¿Será por esto? Maengwa, tras dar su declaración en la policía, salía, y ya los reporteros lo rodeaban para obtener una primicia. Pero en eso, Hyunjun llegaba para rescatarlo. Mientras tanto, Jeon, que ya había visto las noticias de él, se quedó boquiabierta, porque no sabía qué es lo que estaba tratando de hacer ese tonto. A los pocos minutos, los guardaespaldas del padre de Maengwa llegaban para poder llevárselo nuevamente a casa, pero Maengwa no estaba dispuesto a regresar a la casa, así que debían despistarlos. Hyunjun rápidamente hizo como si saludara a Taehae, distrayendo así a los escoltas. Tras eso, se llevó a rastras a Maengwa y tras subirlo al auto, pidió que acelere al chofer, quien es el señor Kim. Al poco rato ya los tres locos llegaban a la dirección que les había indicado Taehae, y para sorpresa de ellos era el estudio de Yera, quien los recibía con una enorme sonrisa. Les dio ropa nueva para una verdadera transformación de Maengwa, si es que eso quiere. Luego de eso, Yera llamó a Taehae para informarle que todo había salido bien y que no tiene nada que temer. Su hermano estará bien con ella, aunque sí le comentaba que Maengwa no quiere estar mucho tiempo en ese lugar. Es por eso que quería entender qué ocurre. Y lastimosamente Taehae no podía contarle todo. Sin embargo, Yera había investigado a esa chamana. Por lo visto, es popular entre las amigas de su madre y se enteraba que todos gastan millones en talismanes y rituales. Y sobre la foto que él le había mandado, supo por otro chamán que esos objetos son utilizados para un ritual de transferencia de una vida por otra. Un ritual muy cruel que no debería ser utilizado en personas. Y ahora sí, Taehae estaba muy asustado. Por otro lado, el asistente del presidente Jung-ho le contaba que todo se estaba resolviendo bien, pero aún deben desviar esos chismes a como de lugar. Por suerte, la constructora no había denunciado el caso de agresión de Maengwa, pues él mismo se entregó, pero al poco rato aparecía Taehae para contarle a su padre que había llegado tarde a la comisaría y que no había podido traer a su hermano. Su padre, furioso, le dio una buena bofetada por ser tan inútil y le dijo que él prometió cuidar de su familia. Taehae, muy pacífico, le mencionó que Maengwa es muy activo en redes sociales y ahora la prensa está prestándole atención por lo ocurrido, así que temía que por seguirlo, Maengwa haga una entrevista y le cuente a todo el mundo que vivió encerrado por 20 años, todo por una superstición y una chamana, y ahí sí, chao empresa. Así que concluyó que al igual que su padre, él se preocupa mucho por la empresa, más que por la familia.
Por otro lado, Ji-wook y Jeon miraban una publicación que habían hecho en donde ella salía vestida de regalo. La pobre Jeon estaba avergonzada y lo peor es que Maengwa estaba volviéndola famosa, también a ella. Maengwa, por otro lado, se sentía tan impotente. No dormía de la preocupación. Quería encontrar a Ji-wook, pero lo que más temía es que Jeon y Ji-wook estén juntos. Y ahora sí se sentía asfixiado. Mientras tanto, Jeon deseaba buscar a su padre, así que decidió salir a averiguar qué era lo que estaba pasando, ya que con el escándalo que había hecho Maengwa, de seguro ya no estaban buscándola a ella. Ji-wook no quiso dejarla ir sola, así que prefirió acompañarla. Total, no quería ir a trabajar hoy. Además, él ya tenía en mente llevar a Jeon a la villa de sus tíos, donde cuidan de algunos cachorros. Mencionaba que sería divertido trabajar con ella. Incluso Ji-wook le mencionaba que ella ahora puede tener una relación normal. Jeon recordaba que a Maengwa la sola idea de que ella esté con otro hombre le producía náuseas, y este recuerdo la hacía sonreír. Mientras tanto, a Maengwa, el señor Kim le daba la noticia de que por fin habían encontrado a Ji-wook. Esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Beretoons para más historias como esta. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!